con 27 minutos, 9 con 27 minutos. Tal como había dicho Alcides, cuando lamentablemente yo perdí la señal, algo pasó con el internet, pero ya aquí presencialmente un gustazo saludarlo. A Alcidito, igual Romina, a nuestro próximo invitado que está aquí presente, el ex ministro de Gobierno, también ex ministro de Transporte y Obras Públicas, hoy candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 2, en suma, es don Gabriel Martínez, con quien vamos a hablar en un momento, pero decir que estamos ya listos y darle nuevamente el buenos días, pero de manera oficial, a Romina. ¿Cómo está, Romina? Muy bien, muy bien. Hoy vine más contenta y feliz porque no había tanto tráfico como el lunes que me demoré 1 hora en llegar. Hoy estuve en 25 ¿Verdad que minutos, estuvo sí, más? más flojo el tráfico. Creo que los cambios que se han dado también en el tema de los cortes de luz, al menos en mi sector, permiten que la gente pueda salir con más tranquilidad. Es verdad, yo creo que Aunque no se están cumpliendo los no, horarios, ¿no? Ayer se iba de 3 a 6 de la mañana, regresó a las 5, la luz se volvió a ir. Oiga, pero prefiero decir que no se cumplen cuando son menos, porque imagínense que uno diga no se cumplen porque son más de lo Eso que le se ha. pasó a mi mamá y a mi Uy, hermana. pero Se eso les sí es fue terrible. antes de ayer, se les fue toda la tarde. Nunca Imagínense, volvió en el momento que debía volver en la no puedo tarde. ver su novela, ¿no? Mi mamá está frustrada porque frustrada. a ella se le va en la noche, de 8 a 11 de la noche. Es No, pues ese horario es mortal, pues. los voy, pues. Claro. Los Golden Boys. Así se llama. Se llama la novela Es que turca. yo tengo que Está el ver día con la novela. No, Con doña Sonia, la esposa. Por eso Oiga, También. también ve mi mamá. Yo veo 10 minutos, mi señora se queda ahí viendo ese Golden Boy, ahí sí otra novela más en el Coavisa, vaya, hasta las 10:30. Y son turcas. O todas, o no, todas turcas. Sí, Es que yo no. Son turcas, son Yo turcas. termino el noticiero y la verdad que ya no sigo. No se Ya no- conecta. No me conecto con la novela. Claro. Ni nadie en la casa. Si alguien se conectara, digamos, lo haría, ¿no? Pero porque típico que alguien está viendo algo y uno ya se va enganchando. Pero no es el caso. Vamos a darle el buenos días a Gabriel, que es un buen amigo. Además, somos amigos de familia. ¿Cómo está, mi estimado Gabriel? Bueno, preocupado como el resto del país por la situación terrible que estamos atravesando, por esta crisis magnificada, esta crisis perfecta, energética, de seguridad, económica, pero también al mismo tiempo optimistas de que se ha inscrito Jan Topic, de que tenemos una lista de asambleístas muy completa, de que estamos terminando de confeccionar un plan de trabajo para sacar al país adelante y que obviamente debemos de luchar por recuperar la patria y devolverla a un rumbo de desarrollo, ¿no? Salir de este estancamiento terrible en el que nos encontramos, pero para eso necesitamos un cambio y creo que lo personifica Suma y los candidatos que tiene. Hablemos de lo siguiente. Usted ha sido cercano, amigo, y entiendo que apoyaba la candidatura de Otto Sonnenholder. Claro, correcto. Fui Ya. funcionario también. Fue, claro, en la vicepresidencia, ¿verdad? De la República. Y luego, pues, Otto siendo vicepresidente, algunos de sus colaboradores cercanos, el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, dijo, estos son buenos elementos, los traigo a colaborar conmigo. Pero ya en la parte electoral, usted también entiendo que lo apoyaba a Otto. Ahora, ¿por qué decide apoyar a John Topic? Aunque Bueno, es el mismo Suma. es el mismo Suma. Hay que recordar que el partido que auspició en alianza la candidatura de Otto Sonnenholder fue Suma en conjunto con el partido Avanza. La alianza se llamaba Actuemos. Hoy Suma decide apoyar de manera individual, sin alianzas, a Jan Topic, y creo que conserva en eso mismo un pensamiento no similar obviamente, pero sí un pensamiento de personas capaces, profesionales, jóvenes que han tenido experiencia en la función pública en diferentes niveles, no solamente en el gobierno central, sino también en gobiernos autónomos descentralizados. Gente que ha tenido experiencia en la empresa privada y que entiende que el Estado debe de ser fuerte, pero no debe estar en todas las actividades de la sociedad, que tiene que tener un rol limitado, pero muy enfocado en sus 4 funciones básicas, que son seguridad, que ahorita no tenemos,
que es educación, que está muy mermado, salud, que está completamente destruido a nivel de la falta y que se siente, y lo sienten los ciudadanos en la falta de insumos, Sí. en la falta de medicinas en los hospitales Es verdad. y en infraestructura básica. Entonces, cuando pensamos en un Estado que debe de resolver esos problemas al ciudadano, servicios básicos entendiendo por lo menos la provisión de luz, de agua potable, de alcantarillado, y que no debe de estar involucrado en otros menesteres, no debe tener líneas aéreas. En nuestra época se cerró TAME, que era una máquina de perder dinero, que no servía para absolutamente, no cumplía ningún rol. No, pues Entonces, era como ustedes dicen. Eso fue que en el gobierno en el de gobierno de Moreno se cerró algunas empresas Esto era públicas una hemorragia permanente. deficitarias Sí. y que también tiene el mismo pensamiento. Nosotros conservamos ese pensamiento de que hay que invitar al sector privado a participar, no privatizando las empresas públicas, pero sí concesionando, sí dándole la oportunidad de invertir para que de esta manera, cuando el Estado está con precariedad en sus finanzas, pueda haber alguien que pueda meterle el dinero que necesitamos. Vamos a hablar porque aquí siempre le decimos a los actuales ministros, igualmente a los del gobierno anterior, y se lo cita más que nada a Julio Ayala, y le dice, ¿cómo en el gobierno de Lenín Moreno sí concesionaron varias carreteras? ¿Cómo sí se hicieron varias carreteras sin APP ni Secretaría General de la APP? Porque ahora hay una Secretaría Técnica que tiene rango de ministerio desde el anterior régimen y este también, y no concesiona nada. Entonces, de eso también vamos a conversar porque los legisladores no pueden hacer obras, pero sí puede su candidato, pues, Gabriel. Mire, nosotros creemos y llevamos, para mí la obra pública es importantísima por justamente las funciones que desempeña. Para mí una reforma que tiene que ir mandatoriamente es una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública para establecer un mínimo de anticipo del 30% en toda contratación pública, incluso municipales, incluso de gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Primero tenemos una situación de lavado de dinero a través de la obra pública. En el caso Metástasis se descubrió que este señor Norero tenía contratos en diferentes municipios. Entonces usted tiene que esa política de 0% de anticipo, 2% de anticipo, beneficia a los que tienen mucha liquidez ilegal y los que tienen mucha liquidez legal, o sea, las grandes compañías. Los que están en el medio se quedan completamente fregados. Eso, por un lado, corregir y evitar de que el crimen organizado participe activamente para lavar su dinero a través de la obra pública de cualquier nivel de gobierno. Segundo, ayuda a la competencia. Entre más empresas participen, entre más contratistas participen, se puja para tener un mejor precio. Eso lo vimos cuando nosotros estábamos en el ministerio. Entonces, reactivar. No pudieron hacer esa reforma en ese momento, porque este tema del CERCOP viene dando problemas desde hace rato. Y cada vez empeora. Y cada vez empeora. Y el gobierno de Guillermo Lazo ofreció eliminarlo, pero no se lo eliminó. El actual también dijo que iba a hacer un cambio total en el CERCOP y no. Más bien cada vez se ponen más engorrosos los trámites. Por eso es importante dejar ciertas cosas a nivel de ley. El CERCOP de alguna manera intenta regular que los procesos no se direccionen, pero termina siendo una piedra en el zapato, igual que lo es la Secretaría de APPs. La Secretaría de APPs que tú bien mencionas, usted bien menciona que comienza con el gobierno de Lazo, no ha sacado una sola concesión desde su constitución. ¿Por qué? Le quitó las competencias a los ministerios rectores para acogerlas ellas. Y no hay proyectos ni en energía, ni en obra pública, ni en carreteras que se hayan dado con esta secretaría. Nosotros proponemos que tiene que eliminarse por ley, porque fue creada por ley, tiene que existir una reforma que la elimine y que regresen esas competencias a los ministerios rectores para que haya más agilidad. El de transporte. Que el de transporte en tema de carreteras y el de transporte y obras públicas en carreteras y el de. Para nosotros creo que es importante que el Ministerio de Electricidad regrese a ser Ministerio de Electricidad. No puede quedarse como un viceministerio. Mire usted lo que pasa, y yo critico mucho a los funcionarios de este gobierno, que tienen miedo de firmar. Por eso se fue el viceministro de Electricidad, que no tenía ni 3 meses en el cargo. Quinteros. Rafael ¿Qué Quinteros. le habrá pasado a este señor, a este joven, con muchas credenciales profesionales, no se puede negar, pero que llega al puesto y se va en menos de 3 meses sin haber hecho absolutamente nada, porque no han dejado contratado nada adicional? Entonces, vemos que en el caso de la Barcaza, un funcionario que le dieron, en lugar de firmarlo el ministro encargado en ese momento, no lo firma ni el ministro, no lo firma el viceministro,
No lo firma el gerente de Select, lo mandan a firmar ese contrato al gerente de Electroguayas, un funcionario de 4º nivel para una situación tan grave, tan delicada. Entonces vemos que no hay un compromiso, que no hay una real decisión. Probablemente este joven, asustado ya con la situación inminente, decide renunciar y salir de este problema que este gobierno nos ha creado. Yo recordaba, no quiso quemarse, no dijo razones por las cuales se va, simplemente renunció. Entonces, hay que por ley crear, por ejemplo, regresar a las garantías de seriedad de oferta que existían en la ley de contratación pública para evitar que se meta cualquier contratista que no tiene capacidad para hacer una obra y que son temerarios y que consiguen obras bajándose los precios de manera indiscriminada para luego intentar transar al fiscalizador para ejecutar su obra. Es una triste realidad. Y por eso muchas obras a nivel municipal, no en municipios grandes y formales, pero sí en municipios pequeños, quedan en esos consorcios de municipios pequeños también. Y quedan inconclusas, queda obra pública entregado a anticipos y no se recupera la plata y no le dan ningún tipo de servicio a la ciudadanía. Entonces, llevando un poco esa experiencia, yo creo que tienen que haber reformas también a nivel del Código de la Democracia. Tenemos un exceso de partidos políticos, pero tiene que haber inicialmente reformas que apoyen a la obra pública, a la contratación de obra pública, para que sea eficiente, rápida y que podamos también, y eso es una recomendación al Ejecutivo, terminar primero las obras existentes antes de empezar nueva contratación. Gabriel, vamos con las preguntas de Alcides y luego de Romina. Sí, usted sabe bien que el país no tiene dinero, ¿verdad? Y que los pocos presupuestos que tienen los ministerios no es que los tienen encajonados de billetes de a 20 o de a 50, tienen que pedirle permiso al Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Obras Públicas regularmente, ¿cuál es el presupuesto? 150, 160 millones de dólares, que no sirve para hacer alguna obra trascendental de las que se está pidiendo en este momento. Entonces, ¿qué se propone? Que una obra como la que se está pidiendo, por ejemplo, la Guayaquil-Quito, la Guayaquil-Machala, que sean autopistas, que no sean carreteras de ida y venida, de 4 carriles, por ejemplo. ¿Cómo la podemos construir? Alianza público-privada, perfecto. Concesión, privatización. Concesión, Ya, pero están pues, concesionadas. pues, Pero es que están concesionadas. El problema, Ya, pues, a ver, yo le algunas carreteras no, te le voy a las de explicar. Manaví, una está concesionada. Manaví tiene una Está parte llena de que huecos, tiene María. la prefectura, pero es un tramo. Pero uno Pero, mata por a ver, hijo, pues nomás. la Naranjal-Tenguel, la vía Guayaquil-Machala es Guayaquil-Naranjal, Naranjal-Tenguel, Tenguel uno pasa hacia Río 7, el Guabo ya llega a Machala. Ya, Entonces, cuando usted tiene, en las vías del Guayas están concesionadas. la mayoría. ¿Ya? Las que son red vial estatal están concesionadas. Después, claro, pero es de red vial estatal que se entregó a la delegación. Hace muchísimo Hace tiempo. muchísimos años. La Naranjal Tenguel está concesionada. Ya están en proceso de mantenimiento y de ampliación. Quedó concesionada en mi administración. Que no se no lo fiscalice al concesionario, eso es un problema de la actual administración. Porque cuando usted firma un contrato de concesión, usted se obliga a hacer inversiones. Y si usted no hace las inversiones en el tiempo adecuado, entonces tiene que ser multado y tiene que ser sancionado. Como cualquier empresa concesionaria. Usted ha visto en los casos de Interagua, es concesionaria en el municipio de Guayaquil, y el municipio de Guayaquil la ha sancionado cuando no ha cumplido. Una vez. Entonces, Sí. usted cuando dan una vía en concesión, el privado se compromete a hacer unas inversiones que tiene que hacerlas en determinado tiempo. Si no las hace en determinado tiempo, usted tiene que multarlo. Cuando yo fui ministro, teníamos la Choconcón Salinas y ellos incumplieron el contrato permitiendo estas colas inmensas que se hacían en la época de carnaval, en la época ¿Quién de era? Semana Santa. Verdú. Que se hacían estas colas larguísimas y ellos por contrato tenían que levantar la pluma y permitir el libre tránsito de ellos. No cumplieron, multados. Entonces, cuando usted tiene autoridades decididas que conocen sus contratos, que conocen de administración pública, entonces estas cosas no deberían de sorprenderles. Ya se ha hecho, la Santo Domingo Buena Fe, que es parte del tramo Guayaquil-Quito, está concesionado. Y Dios mediante, debería de concesionarse la Buena Fe Baboyo-Juján, que creo que este gobierno la tiene impulsada, pero que no ha logrado sacarla. Gabriel, La única forma... Le digo una cosa, ¿verdad? Desde el gobierno anterior se viene promocionando esto de las alianzas público-privadas, especialmente para el tema de las vías. Hay ni sé cuánta cantidad de vías que la otra vez estuvo aquí el director, ¿se acuerda que estuvo aquí el director de
de estos tipos de concesiones, ¿se acuerdan? Sí, de la Secretaría de Que Público empezó a hablar de Privado. como 15, 20 nos mandó carreteras hasta el día de una hoy. carpeta. Ninguna Y del se ha hecho, anterior gobierno también. que ya se va a firmar El actual contrato. igual. O sea, el problema no está en la ley, está en la ejecución. Por supuesto. ¿De quién lo hace? Sí. Entonces, Es convenza la a la persona, empresa ¿no? privada, yo no sé si local o internacional, una empresa privada, hágalo, pero ¿sabe qué? Ofrézcale seguridad y ofrézcale tarifas. Porque usted le va a decir, mire, le vamos a cobrar por cada 50 kilómetros 50 centavos, oiga, pero si las concesiones en Guaya son de $1, por lo menos. O sea, dele un aliento pues, para que Pero haya una es que- empresa privada. Y ese no es un problema de la Asamblea, Mire, Gabriel, el un problema, problema- ya está solucionado el así es. problema. Esto se ha hecho en gobiernos anteriores, pero el gobierno actual, las dos últimas administraciones han entorpecido el proceso. Pues yo le hablo del gobierno en el que yo fui parte. En ese gobierno se sacaron adelante 4 concesiones viales. 4 concesiones viales. Unas también ¿Ya? en los ríos, ¿no? No, Entre- en la de Machala, los 2 tramos de Machala, porque se la Naranjal Tenguel y la Huaquillas, La de- Guabo y la de Huaquillas. aquí a la península, ¿no? La península, que es Chongón Salinas, Ujú. esa es también en esa administración. La Santo Domingo Buena Fe, Esa, que pero es Santo la Domingo Buena Fe. que también fue concesionada y que también se está ampliando. Entonces, ¿qué pasaba? En ese momento la administración la tenía el Ministerio Rector. Con la ley que se emitió en este gobierno, le dan esa competencia a la Secretaría de APPs. Entonces, eso sí tiene que arreglárselo en la Asamblea. Esa es Eso sí tiene que arreglárselo en la Asamblea. Entonces, Con rango de ministerio. con rango de Claro. ministerio. Entonces, lo mismo pasa para los proyectos de electricidad, que tienen que ir las APP de electricidad. Ya no van al ministerio o al viceministerio de electricidad, van a la Secretaría de APP. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es que se elimine esa Secretaría de APP y por agilidad, porque ya sucedió en el pasado, regresen a los ministerios rectores y que los ministerios rectores, ahí sí el ministro es exclusivamente responsable por poner a andar las concesiones en diferentes ámbitos. Ahora, no solamente el problema de las vías, la prioridad en este momento se la pelea entre los apagones, entre el tema de la seguridad y ahora lo último, los incendios forestales. Ni se diga de repente, como en este país, cualquier problema viene por añadidura. De repente tenemos 4 y 5 problemas más, aparte de los tradicionales, de la falta de empleo, etcétera. Pero, Gabriel, si ustedes no tienen un buen bloque, dígase, bueno, ya son 150 y pico, ¿no? 157. Tiene que tener por lo menos 70 votos para poder hacer una ley sin necesidad de estar haciendo acuerdos con nosotros, repartiendo una comisión, repartiendo otra. Tiene que haber un presidente que tenga un bloque de legisladores fuertes. Y para eso, el candidato tiene que hablar el mismo lenguaje de los candidatos a la asamblea, que le digan al pueblo qué es que queremos hacer de un gobierno. ¿Quieren carreteras? ¿Quieren salud? ¿Quieren educación? ¿Quieren seguridad? ¿Quieren resolver problemas, los apagones? Porque hay cantidades de problemas en este país. Y yo no sé si los responsables puedan hacer todo a la vez, con el problema de que no hay dinero. ¿Cómo solucionamos el problema del país? Mire, el problema del Desde el país punto de vista de un candidato a la asamblea. la Asamblea tiene que ser un gran colaborador del Ejecutivo cuando el Ejecutivo Elaborando leyes, ¿verdad? elaborando leyes y contribuyendo a darle una facilidad para gobernar y una fiscalización adecuada del uso de los recursos, incluso a ministros de la misma administración o de la misma tienda política. Tiene que existir esa concepción clara de que la fiscalización es saludable, porque Guayas Pero no como después de que se provincia, vaya el ministro. Guayas Gabriel, genera tiene que como ser en el provincia, momento la fiscalización. Guayas genera como provincia una gran cantidad de recursos que van al erario nacional. ¿Cuánto de eso se revierte en servicios y en beneficios para los ciudadanos? No es equitativo. No es equitativo y para nada. no puede ser 1 a 1, pero tampoco puede ser 50%. No, pues Entonces, tiene que haber una canasta para los tiene- menos, pero tampoco puede ser como usted dice 50%. Tiene que ser una justa distribución y para eso los asambleístas de Guayas tenemos que hacer fiscalizaciones para que esa contribución que hace la provincia, pagando IVA, pagando ICE, pagando impuesto a la renta, generando producción, sea retribuida en obras y en servicios para los guayasenses. En eso tiene que haber una capacidad de fiscalización. Tiene que haber apoyo al Ejecutivo en la aprobación del presupuesto. Tiene que haber apoyo al Ejecutivo en el paso de leyes que sean positivas y que sean efectivas.
¿Cuál es el problema de la Asamblea? Es que pasan leyes que son inocuas, que no sirven absolutamente para nada. Claro. Entonces se genera una ley de empleo. ¿Cuántos empleos hay? No hay más empleos, hay menos empleos porque encima no hay luz. La de los una ley apagones. que no hay más apagones. ¿De qué hablamos? Igual hay apagones. Una ley que ni siquiera se necesita para concesionar, pues ya tenemos proyectos termoeléctricos concesionados. Lo que se necesita es un ejecutivo que sea ágil y que sea responsable y que sea decidido. Entonces, la Asamblea tiene que contribuir con leyes que ayuden al ciudadano y que, por ejemplo, eviten que se mal utilicen sus recursos, como por ejemplo en 16 campañas políticas. En eso tiene que haber una concepción Porque clara de hay una eficiencia reforma económica. a la Constitución, propiamente dicho, el Código de la Democracia, ¿verdad? Pero eso es lo que ha planteado el presidente Noboa, en el cual dice que hay que retirar el apoyo estatal a los partidos políticos. Pero entonces le vamos a dejar en mano esto de las grandes billeteras legales e ilegales. Entonces, eso debe de causarnos mucha preocupación, porque usted cree que los EDO no van a venir con un cheque disfrazado de algo para pagar pautas en televisión, para pagar pauta en periódico, para pagar pauta en radio. Ese es el peligro. Oye, continuemos la entrevista con nuestra compañera Romina Ceballos. Romina, Gabriel, por favor. buenos días. Bueno, hemos escuchado muchísimas problemáticas que vive el Ecuador. ¿Cuáles son los ejes fundamentales del plan de trabajo que se está manejando justamente en el bloque de los precandidatos a la Asamblea Nacional? Seguridad, yo creo que en seguridad hay que apoyar con la legislación, más allá de que se han hecho muchos avances, pero tiene que existir, por ejemplo, la prohibición de que hayan beneficios o sustitutivas a la prisión preventiva en delitos violentos. En delitos violentos o en delitos relacionados al narcotráfico no puede haber no puede haber sustitutiva a la prisión preventiva. Tienen que haber prisión preventiva porque el caso que tenemos recurrentemente son personas que pasan de manera permanente entrando a la cárcel y saliendo de la cárcel porque los jueces les dan libertad. Una reactivación económica, leyes para reactivar la economía del país, permitiéndole, por ejemplo, más agilidad en los trámites de concesiones. Ahorita tiene que existir procesos públicos de selección, pero algo que se eliminó de manera, digamos que sorprendente, es que pueda haber alianzas público-privadas o concesiones directas a empresas estatales. En el gobierno anterior, un gran anhelo fue, en uno de los gobiernos anteriores fue concesionar el aeropuerto de Manta a una empresa coreana pública. Ahorita ya no se lo puede hacer de gobierno a gobierno porque se puso esta prohibición en la ley. Entonces no se puede tratar ni siquiera de gobierno a gobierno. Cuando hay debería haber una facilidad para que entre gobiernos puedan hacer directamente estas concesiones sin pasar por un proceso de selección en el cual nadie más está interesado, como en ciertos proyectos, nadie más está interesado, sino una empresa pública de orden estatal. A esas hay que permitirlas y darles agilidad para poder hacerlo rápido. Leyes, obviamente, que favorezcan el medio ambiente, pero que permitan una agilidad en el otorgamiento de licencias. Usted ve cómo ese Ministerio de Ambiente tiene represada la cantidad de licencias ambientales. Entonces, represa 150 dicen, ¿cierto? 2.000. No, 2000. Ah, 2000. 2000. Yo he escuchado 3000, pero si usted dice 2000, sí. Entonces, es imposible que haya un desarrollo económico si es que tenemos leyes que evitan un procesamiento rápido de las licencias ambientales y de los permisos ambientales. Entonces, tiene que haber modificación para que el aparato estatal sea mucho más ágil en el procesamiento de pedidos y que no se llene de pasos y de burocracia en cada etapa del otorgamiento de una licencia, de un permiso, de una concesión, de un proyecto conjunto, de una APP. Tenemos que reducir los pasos para que obviamente haya una fiscalización posterior, para que esto de aquí no sea dele a dedo a quien sea, que haya una fiscalización y una auditoría posterior, pero que sea rápido poder otorgar, porque el tiempo nos está comiendo. Entonces, mientras nosotros no estamos sin luz, sin generación de economía, estamos con procesos burocráticos de antaño. Gabriel, y hablando del tema de rapidez, se habla mucho que este gobierno no ha tenido tiempo justamente por todos estos pasos burocráticos, pero vemos, por ejemplo, una Secretaría de Comunicación que sí ha sido ágil y rápida para contratar pautas, para contratar justamente toda la promoción y publicidad, y vemos ministerios como el Ministerio de Electricidad y otros ministerios de salud, de educación prioritarios que tienen estas trabas. ¿Qué opina al respecto de eso? Bueno, la ley permite en comunicación hacer contratación en régimen especial, entonces utilizan mucho esa figura. Pero incluso ahí
debería de plantearse si a nivel legislativo una reforma. ¿Por qué debería darse publicidad estatal? ¿Cuál es el objetivo de la publicidad estatal? ¿Resaltar a una figura? ¿Resaltar a un gobierno? ¿O comunicar planes de ese gobierno, programas de ese gobierno, atenciones que haga ese gobierno? Realmente la publicidad estatal debería ser para comunicar, por ejemplo, planes sanitarios. O sea, anunciarle a la gente. Yo me acuerdo cuando era joven que anunciaban cuando venía el invierno campañas grandes, masivas para evitar el dengue, para evitar contagios. Ahora, lo único que tenemos es una publicidad estatal que está destinada a fomentar el culto al gobierno actual, al culto al líder de turno. Entonces, la publicidad estatal debería estar normada, no es negativa que haya, pero tiene que estar orientada a informar de temas importantes como cuando se presenta una emergencia con los incendios forestales, los mismos cortes de luz que están pésimamente comunicados, cuando hay programas sanitarios con problemas, enfermedades o contagios que tienen que precautelarse para que la gente no se enferme. Entonces, la publicidad estatal tiene que servir para dar información que sea de valía, que sea importante al ciudadano, que le permita ocupar un servicio. Para gente que no sabe en dónde encontrar cierta información, cómo sacar una cédula, cómo sacar un pasaporte. Entonces, pero no para crear el culto a la personalidad de un gobernante de turno. Entonces, tiene que existir hasta en eso una reforma y que incluso sea, ¿por qué tiene que ser el premio o el castigo de un medio de comunicación? ¿Por qué no se lo da en medida del rating que tiene un medio de comunicación? Que es lo justo, Entonces, es lo justo. usted dice, vamos a invertir en la ciudad de Guayaquil, en frecuencia M. ¿Cuáles son las radios que tienen más? Entonces, a las radios que están en los 5 primeros le da más que... a esas les doy. Si son críticas del régimen, eso no le debe importar a usted, porque es plata pública. Entonces, más aún se han firmado la declaración de Chapultepec. Más aún, como en este caso. es correcto que han declarado Claro. Cuando la señora Irene Vélez le dice a unos comunicadores, yo no sé si usted tal vez estuvo invitado ahí, Andrés. Estuve, pero ese día estaba fuera del país, la reunión en Quito. Claro, la reunión en No Quito. estuve. Entonces, en esa reunión, ¿Usted estuvo? no, yo no, a mí no me invitan a esa reunión. Nosotros, Capaz fue alguien de la defensa. no, a nosotros no nos invitan. Okay. Pero a nosotros no nos invitan. Una Pero desafortunada expresión realmente. Entonces le sí. salió la lengua. A ella, pero por supuesto. vea, se le sale la lengua, pero mire usted, cuando alguien está ocupando un cargo de gobierno, no se le puede salir la lengua. O sea, tienen que tener por lo menos la precaución, la madurez, la Prudencia. la prudencia para no hablar excesos. Y mire usted, la prudencia para no llamar. Mire lo del señor Félix, que llama el ministro de gobierno a una radio en Quito y le grita desaforado a un ciudadano. Ese pobre ciudadano y ese pobre radiodifusor, obviamente achacado, ¿no, verdad? Por los gritos de este señor. Asustado. Asustado. Una semana después la barcaza entregando menos y menos energía. Más allá de que el individuo ni siquiera estaba criticando la barcaza, sino lo que se viene en adelante. Entonces, yo sí creo que tiene que existir una reforma para que la ley, para que la comunicación y la publicidad estatal no sea un premio o un castigo, sino que vaya justamente que las que sean recipientes de esa publicidad sean aquellos que tienen los mejores ratings, que llegan a más gente, que pueden comunicar a más personas y que esté orientada a informar a la ciudadanía de temas valiosos e importantes para ellos. Muy, muy válido. Vamos a ir a la pausa comercial y al volver le vamos a preguntar al economista Gabriel Martínez, que es candidato a la Asamblea por la provincia de Guayas en el distrito 2, que es el distrito de Tarqui Popular. Todo lo que es la vía a Daule, pero también todo lo que es de la perimetral hacia el oeste, que es enorme. Es el distrito más populoso del país. No quiero decir que sea el que más votantes tiene, pero en población sí. Oiga, viven una cantidad de gente de Manaví. Ah, no, por supuesto. Enorme. Dicen que se los vienen a llevar para votar cuando hay elecciones. Me pasó, lo vi en Bastión Popular, se los llevaban a Manaví. Sí. Cuando vos, sobre todo en Paján, en Pijapa y toda esa zona, Gascol, se los llevan. Sí. Se los llevan. Esa sí es una leyenda urbana real, porque hay otras que no son real. Esa sí es No, pero verdad. esa es real. Bueno, Esa es real. Yo dos lo veces- viví. Todavía son de primera generación, ¿no? Dice que también cuando es difunto también se regresan. Ah, también. También.
Sí, a mí me contaban Claro. que como yo trabajaba en Bastión Popular, que llegaban los buses y se los llevaron. Eso nos pasó en las elecciones ¿Qué se va? seccionales. En las elecciones seccionales, que es cuando es alcaldes allá también y Pero prefectura. ¿sabe por qué? Es un sentido de pertenencia. No, yo Sí. quiero votar en Manaví porque yo soy Manaba. ¿Yo por qué voy a votar en Guayaquil aunque yo viva aquí 40 años? Pero imagínese en un cantón como Paján, que quizás los votantes son 100.000. Y No sé, además, estoy diciendo, cantón si que se se llevan, llama país. es el más cercano, y se llevan 20.000 de aquí, hace una diferencia. Pues. Claro. Claro. Claro, o sea, Hay un señor que ha sido alcalde Natael. por 50 años. Natael. Natael Morán. Sí, pues. Pero ya falleció, creo, ¿no? No, No, está bien, no. ya, ok. Está más joven que nunca. Hasta. Vamos a la pausa cirugía y que vamos sea. a hablar al regresar de política. No es que esto no sea, porque esto es más, hablamos de la parte legislativa de los proyectos. Queremos hablar un poquito de política para ver el concepto y el criterio de Gabriel Martínez, no solo como candidato, sino también como persona entendida en esto, ¿no? Y que se ha criado toda la vida viendo el análisis político. Así que ya regresamos en un momento, las 10 de la mañana, perdón, las 9 de la mañana con 58 minutos. Don Alcides, ¿qué le parece si hacemos la pausa con Claro? Porque Perfecto. Claro siempre lo comunica en estos momentos de dificultades, a pesar de los apagones, tenemos el internet, banda ancha de Claro, Claro TV y también, por supuesto, estamos con la telefonía celular. Ya regresamos en un momento. Diez de la mañana con 7 minutos, 10 de la mañana con 7 minutos. Hablemos de política electoral, Gabriel. Las encuestas a esta altura, porque obviamente falta bastante, y para mí está mucho por decirse, porque hay 75 o 70, como quieran decir, por ciento de gente indecisa o que todavía incluso no conoce a los candidatos y candidatas presidenciales. Pero a esta altura se ven tres nombres que sobresalen. El del presidente Daniel Noboa, que fue una sorpresa en la elección pasada. Ahora sí, pues es conocido por todos. La candidata correísta Luisa González, que está en México, a propósito. Está en México, entiendo, haciendo un coaching. La invitaron a la posesión. Yeah. A la posición, la invitaron, obvio, pero está aprovechando para trabajar su campaña, ¿no? Allá está Vinicio Alvarado, están la gente de ellos, Parece que ya lo anunciaron de jefe de la campaña. Vinicio Alvarado, de jefe de estrategia política y todo eso. Bueno, él es el experto ahí, En ¿no? las redes. Luego está, Jan Topic. Son los que, El tercero. el tercero. Son los que destacan del otro pelotón. Repito, todavía falta muchísimo. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer para que Jan Topic no le ocurra lo de la vez pasada? Que al final se le bajaron los números y no pasó a la segunda vuelta, porque iba por lo menos ahí peleando el segundo puesto, y de pronto vino por las tranqueras, como dicen, otro candidato, Daniel Noboa. Hubo el magnicidio Correcto. de Fernando Villavicencio, obviamente eso es algo que nadie podía calcular y Y fue que tuvo un terrible. efecto electoral. Sin duda alguna, movió el tablero. Pero ¿qué van a hacer? Mire, yo creo que ahorita, Jan Topic en la elección pasada, yo obviamente estuve apoyando a Otto Sonnejoller, pero se vio cómo iba creciendo poco a poco y cómo hizo un buen trabajo, digamos que electoral. Yo voté por Otto, yo para quiero decir, que- mi amigo, ¿no? Para llegar a la presidencia. Pero claro, fue sujeto de muchísimos ataques y muchos candidatos, Otto también fue sujeto a muchísimos ataques, y hay una gran cantidad de mentiras que se propagan en las redes sociales. Y ahora, lamentablemente, incluso con algunos medios de comunicación supuestamente formales, pero que tienen algunos incentivos oscuros, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que mucho del trabajo que ya hizo Topic es esclarecer, aclarar todo ese tipo de injurias, de calumnias que crearon en torno a él. ¿Pero Injurias. usted cree? Porque Yo creo ahora que en este mucha gente- gobierno le han lanzado más. En este gobierno hay una gran campaña. Uno no ve que
han sacado una gran cantidad de ataques con respecto al tema de radares. Sí. Topic ha sido muy claro. También de la comida, De la comida. Topic ha sido muy claro. Él no tiene nada que ver que la empresa de su padre esté involucrada. Eso es asunto del padre de Topic. Es como querer hacer responsable al presidente Noboa de los impuestos que no paga su padre, pues no la empresa Corporación Bananera Noboa. Entonces, son dos cosas separadas. son dos cosas separadas. Entonces, creo que es muy importante para la ciudadanía entender de que mucho de lo que se dice y que se lee en redes sociales es falso. Y que estos ataques son justamente, uno debe preguntarse quién financia estos ataques, cuál es el propósito de este ataque. ¿Por qué no lo dicen medios serios? ¿Por qué no hay, ni siquiera políticos se atreven a decirlo ellos con sus propias caras? Porque una cosa es que lo diga un troll cualquiera y otra cosa es que un político coja y lo mencione. Y ninguno lo ha mencionado. Si usted ve, ninguno de las autoridades lo ha mencionado. Uno ha dicho, no, es que estuve en una reunión, pero no dice que sea dueño, pues. O sea, cuando usted ve las declaraciones del señor Luque, no, es que estuvo en una reunión, que Topic ya explicó que en esa reunión lo invitaron a participar por el contrato y por temas de seguridad que le habían solicitado de hace años atrás y le pidieron que a él haga una suerte de consultoría, de darle unas indicaciones sobre ese tema. Pero no le dicen él es el dueño de los radares. Ninguna autoridad lo dice. Tienen una maquinaria de trolls diciendo eso. No lo dice es en ninguna redes autoridad. sociales, es en redes. Y si hubiera algo ilegal, así como han presentado... Hay unos influencers que también dicen. Hay unos influencers, pero si hubiera algo ilegal, ¿por qué no han ido pues, y lo han denunciado pues, al señor Topic en la fiscalía? Porque no hay nada ilegal y porque él no es parte de ese tema de los radares. Pues. Entonces, en otros casos, el gobierno ha actuado de hecho y en derecho y ha ido a la fiscalía y ha puesto denuncias. En este caso, solamente tienen a su maquinaria de reproducción de mentiras diciendo que Topic tiene algo que ver con el asunto de los radares. En uno de los radares... Pero en Manta salió... En Manta él mismo dijo que tuvo relación y que luego se separó de ese consorcio. Okay. Pero eso lo dijo incluso en el debate de agosto del 2023. El mismo Sonneholner es el que le pregunta y ante esa pregunta Topic contesta, tuve que ver con ese consorcio y luego me separé de ese consorcio. Entonces, no hay nada oculto, más allá de que quieren vender una gran cantidad de mentiras, que creo que poco a poco y hay suficiente tiempo y creo que ahora hay una mejor vocería también para intentar ir desvirtuando cada una de esas mentiras. Y la gente también se informa mejor, ya ve cómo así lo atacan a Topic ahorita, falta tanto tiempo en la campaña. Es porque obviamente le ha causado un golpe electoral al presidente de la República y mucha gente comienza a cuestionar. ¿Topic le quita votos a quién? Yo creo que Topic está trayendo votos de muchas tendencias, de personas que entendieron de que fueron engañados para votar, porque claro, si alguien se presenta y en su plan de trabajo dice no voy a subir impuestos y lo subo, no voy a subir el precio del combustible y lo subo, voy a bajar el precio de la electricidad y no da electricidad, entonces claro, la gente votó por una propuesta, pero al final del día la realidad es otra. Entonces hay mucha gente que se siente decepcionada por la administración actual y que ve en Topic un candidato que puede solventar estos problemas. Lo mismo ve en otras alternativas políticas que no se han remozado, que no han abierto las puertas a otros participantes. No ve en la Revolución Ciudadana definitivamente tiene una simpatía importante del electorado, pero sin embargo hay muchísimos cuestionamientos internos a la conformación del binomio. Pensaron de que iba a ser un binomio que involucre a una parte de la ciudadanía a la cual este movimiento le cierra las puertas definitivamente. Entonces, mientras hablan, hasta Correa en un momento habló, hasta invitar a ciertas personas de derecha, hasta así lo dijo, hasta invitar a ciertas personas de derecha, lo cierto es que en la práctica le han cerrado la puerta. Entonces, acá, en este gran movimiento que ha hecho Suma, o gran ejercicio que ha hecho Suma, ha invitado gente de diferentes sectores sin evaluar nada más allá que su capacidad, su experiencia, su trayectoria, su ejercicio público, su ejercicio privado, e indistintamente de qué líneas políticas han venido, si es que tiene capacidad de contribuir al país y al ejercicio público. Entonces usted ve gente que ha trabajado en gobiernos municipales de unas tiendas políticas, en gobiernos centrales de otras tiendas políticas, pero que su ejercicio particular, individual, ha sido positivo, ha sido de provecho, ha sido correcto, ha sido transparente.
y ha logrado conformar una lista de asambleístas que yo creo que, a diferencia de otros mercenarios que ni bien llegan a la asamblea y ven qué pueden obtener, aquí va a tener una lista de asambleístas dispuesta a trabajar conjuntamente con Topic para sacar adelante este país. Gabriel, tan nociva son las redes sociales cuando manipulan a través de el internet al elector, como también las encuestas. No se olvide que la última vez de las elecciones, las encuestas no le daban ni el primero ni el segundo lugar en las opciones al actual presidente. Acá está pasando lo mismo, se está manipulando la opinión pública diciendo, no, el que está primero en las encuestas es el fulano de tal y sigue la fulana de tal y el tercero está por allá con ni sé cuántos votos, porcentaje. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado en esto, de no creer tanto lo que digan ni las redes sociales ni las encuestas manipuladas en su mayor parte. Pero yo le digo una cosa, a propósito de lo que usted está diciendo de la transparencia, ¿verdad? No solamente el candidato presidencial debería mostrar acompañado con una enorme foto de todos los candidatos, la mayor parte, ¿verdad? Lo más importante, porque no va a alcanzar la foto. Tan bueno debe de ser eso como presentar a sus colaboradores en un probable gabinete. Eso le daría transparencia. ¿Por qué? Porque la gente diría, mira, Jan Topi lo acompaña fulano de tal, sultano de acá, esta señora que está muy interesante, es una mujer de mucho prestigio y capacidad. O sea, para que la gente conozca un poco. Pero si no, porque si no, pues entonces, ¿cómo podemos interpretar la autenticidad, la honestidad de un candidato si no presentando a la gente que va a trabajar con él? Pues no, ¿no le parece? Yo creo que es importante mostrar los equipos, probablemente no el ejercicio de mostrar un gabinete conformado, porque eso puede tener muchas variaciones, pero sí la gente, que acompaña. Pero usted tiene, por ejemplo, en la asamblea una persona como Pedro José Freile, que conoce mucho de temas energéticos, ¿no? que conoce muchísimo de temas energéticos. Tiene personas como Guillermo Celi, que conoce la asamblea a la perfección. O sea, hay mucha gente, tiene personas que han trabajado, la misma Romina, Susana González, han trabajado en gobiernos autónomos descentralizados. Desconocen la relación entre los gobiernos. Y Susana fue asambleísta también. Y Susana fue asambleísta. Entonces tiene una Connie Jiménez en Los Ríos, que fue gobernadora. O sea, tiene personas... Sí. Mi Ecuador. Y fue asambleísta. Y fue No, fue gobernador. Entonces, Trabajó en la asamblea. Trabajó. No, ya. Usted tiene en el equipo de legisladores personas que tienen una experiencia pública, una experiencia privada también. Héctor Hugo, el candidato del Distrito 3, un joven arquitecto urbanista que desarrolló, por ejemplo, el proyecto Delta. Nosotros conocemos aquí la Universidad de Guayaquil y el proyecto Delta, toda esa remodelación que se hizo tumbando el muro, eso que ha quedado muy bonito en la avenida Delta, lo hizo él, su concepto, su búsqueda de financiamiento. Entonces, es gente que ha tenido logros en varios ámbitos de su vida, sea privada o sea pública, y creo que eso nos permite hablar de un buen equipo para gobernar. Y mire usted, regresando a las redes sociales que usted mencionaba, cuando usted escucha un medio tradicional, usted sabe quién está atrás de esa radio, quién está atrás de esa frecuencia, de esa televisión. ¿Quién es responsable, ¿Quién es responsable de lo que dice? Usted en Twitter o en X, usted tiene portales que nadie sabe quién es el propietario. Entonces, que ponen publicaciones y publicaciones calumniosas y nadie sabe, nadie es sujeto de una demanda, nadie es sujeto de una solicitud de réplica, porque nadie sabe que existe. Entonces, a las personas también hay que comenzar a pedirles, infórmense por aquellos medios en el que hay alguien atrás, en el que usted sabe que hay una persona que le pone la cara y le pone la representación legal para ser demandado si es que dice alguna barbaridad. Entonces, muchos le están creyendo a medios que son simplemente membretes, máquinas de difamación que están dispuestas a la billetera más fuerte. Romina, sus últimas inquietudes para el economista. Bueno, Gabriel, y en cuanto a lo que hemos conversado, ¿cuáles son las propuestas concretas del candidato presidencial Jan Topic? La vez pasada vimos que fue un poco monotemático justamente con el tema de seguridad. ¿Qué propone ahora con estas nuevas grandes crisis que vive el Ecuador? Primero, hacer algo en seguridad. Ayer, y fue propuesta en la campaña pasada, retomar control de las fronteras. No se ha hecho absolutamente nada para controlar las fronteras y eso es una gran debilidad del país, por donde entran armas, donde entran personas,
por donde entran drogas, porque nosotros no somos un país que produce drogas, sino que las que pasan a través de nuestras fronteras y luego llegan a nuestros puertos, recorren todo el país. Ha hablado de fortalecer las fronteras, de realmente tomar el control de las cárceles. Siguen operando las cárceles sin ningún tipo de control. No se matan, pero tienen todavía celulares, tienen todavía operación. Se ha cogido a militares, de los que se ha cogido ingresando armas, ingresando celulares, a las mismas personas que están llamadas a resguardarlo. No se han avanzado con la construcción de las cárceles de máxima seguridad y como bien dice Topic, hay que tomar la seguridad, hay que primero tomar el control de lo existente antes de estar construyendo cosas nuevas. En economía, reactivar la economía a través de la inversión pública. Tiene que haber inversión pública y privada de manera conjunta. Tiene que haber apertura para que entren concesiones en el tema eléctrico. Ya lo mencionaba ayer. Decía que hay que facilitar los procesos para que en instalaciones ya existentes, porque ya existen aquí instalaciones de generación de energía termoeléctrica, en donde hay turbinas que no funcionan. Entonces usted tiene una planta de generación termoeléctrica en la cual no funcionan las máquinas. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Que dársela en concesión a un privado para que el privado meta la máquina y comience a comprarle la energía SELEC a una tarifa regulada, a una tarifa fija, a una tarifa que no vaya a significar pasarle la cuenta al usuario, pero que hay personas dispuestas a hacerlo en instalaciones que es básicamente cambie el equipo, meta un equipo de las mismas características, pero que funcione y ponga a operar. Entonces, una vez que se logre abrirle la puerta realmente al sector privado para que invierta, de que les demos facilidades para que puedan participar en negocios que ahorita son ineficientes, entonces vamos a comenzar a tener reactivación económica. Habla de reducir impuestos. Ayer lo mencionó. Bajar ese IVA nocivo del 15% al 12% y entrar, sí, Del 15 al 12. Del 15 al 12. Entrar, sí, a un reajuste de los costos del Estado. Porque y lo dice muy bien Topic, ¿por qué le exigimos a los ciudadanos más y nosotros no estamos dispuestos a poner nuestra parte? El hecho que va a entrar a hacer un ajuste fuerte de los gastos que son dispensables del Estado, que pueden ser, no puede ser que el Estado no pueda ahorrar un 5%, un 10%. Usted si mañana le dicen en su negocio privado, tiene que ajustarse un 5, un 10%, usted lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer. ¿Por qué el Estado no puede hacer? Ese ahorro del un 10% serían 3.000 millones de dólares. Más de lo que estamos recuperando con los 3 puntos del IVA. Más de lo que estamos recuperando con 3 puntos del IVA. Entonces, ajustemos un 10%. Revolvámosle a los ciudadanos esos 3 puntos del IVA y reactivemos la economía. Entonces, son propuestas claras que solamente una persona con decisión y con capacidad lo puede hacer. Gracias al economista Gabriel Martínez. Sin duda, tiene usted un gran talento para expresar las cosas, pues tiene abuelo, periodista, político, su padre, y usted también con su experiencia, así es que no es por gusto, oiga. A propósito de eso, ¿cómo van las cosas con la defensa? Bueno, ahorita ya dejé la representación legal de la defensa. Me tocó. Soy candidato, no puedo ser representante legal de un medio por un tema Usted tiene de vena consideración. periodística. Entonces, claro, yo he dejado la representación legal a Blanca Moncada y nosotros somos 3 socios en ese emprendimiento. Yo soy el mayoritario, pero hemos acordado que durante mi periplo electoral y obviamente público, yo dejo encargada la empresa a mis Y no socios. se mete en el tema editorial. No me meto en el tema editorial, ahí hay una persona. Y somos bastante, creo que siempre fuimos muy ecuánimes y muy equilibrados. La verdad que sí. Siempre hemos intentado abrir la puerta, incluso hasta el correísmo. Hemos tenido muchísimos invitados del correísmo y hemos intentado siempre presentar una visión parcial. Al gobierno en su momento lo invitamos en muchas ocasiones, pero ellos sí tienen una postura con los medios que son críticos. Entonces, algunos funcionarios del gobierno sí iban, otros no iban. Yo creo que al final del día, el ejercicio periodístico es una actividad indispensable para la democracia. Indispensable. No podemos regresar a los tiempos esos
terribles que conversábamos al inicio de la Supercom, de las multas, que quebraban a los negocios. Ojalá podamos seguir en este país con ese mismo acuerdo tácito de la sociedad, de que los medios de comunicación deben ser libres tanto para criticar como para felicitar las acciones del ejercicio del poder. Esa es la gran verdad, es un contrapeso, ¿no? Son los contrapesos de la democracia, los pesos y los contrapesos, que son básicos en cualquier democracia. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y volvemos en este miércoles, 2 de octubre. Hoy se cierran las inscripciones para las candidaturas a nivel presidencial, vicepresidencial, que es una sola papeleta. Asamblea Nacional, que es otra papeleta, Parlamento Andino, que es otra papeleta, y asambleístas provinciales. En el caso de Guayas tenemos 4 distritos, en Manabí 2 distritos, en Pichincha no sé si son 4, pero son algunos distritos, son las 3 provincias que tienen distritos, en el resto es una sola papeleta en el resto de provincias. Es decir, nos vamos a la pausa comercial y volvemos 10:26. Ya regresamos.